Federación Salvadoreña de Fútbol. Don Lisandro, ¿qué perfil tiene que tener el director de selecciones nacionales? Mira, a mí me parecía que el de Diego Enrique, ¿verdad? Era el perfil ideal, un muchacho joven, bien preparado, con una gran capacidad de gestión. Cierto que se cometieron algunos errores, diría yo, pero es por la falta de experiencia ya en una posición específica que nunca se había tenido, ¿verdad? Pero él para mí llenaba bastante bien ese perfil, o alguien pues similar en esas condiciones, ¿verdad? Universitario, preparados, estamos hablando de que este fútbol necesita elevar el nivel cultural y de pues, vaya, una persona así ya tiene una cultura, ¿verdad? Habla 2 idiomas o no sé si hablará más, tiene educación, tiene modales, se sabe, es que ese es el tipo de, y que tenga capacidad, pues obviamente, y él la demostró que la tiene en el poco tiempo que estuvo. Ahora consiguió buenos patrocinadores, quiere decir que él puede entrar a una empresa y los empresarios se van a poder sentar con él y oír cuál es su propuesta, cuál es su proyecto. Pero no estoy diciendo él específicamente, lo estoy usando a él como ejemplo porque me parecía pues que él sí llenaba, o personas como él pueden llenar pero claro, que conozcan de administración un poco deportiva y todo eso, que eso no quiere decir que tenés que estar metido en un equipo de fútbol, claro. Porque hay gente, bueno, yo tuve como gerente de redes sociales, a mí eso me cuesta un poco, a Oscar Silva aprendió administración deportiva en España, estudió eso, entonces así como él, hay varios que en un momento dado, ya claro, él estaba más dirigido a las redes sociales y todo eso, pero alguien que esté más en función de administración, pues yo creo que podría funcionar. Profe Emiliano. Creo que sí, yo también estoy de acuerdo con Lisandro que Diego Enrique tenía el perfil, ¿no?, que uno pide. Lo único que le faltaba a Diego tal vez era alguna experiencia como entrenador en la primera división que pedían, pero él tiene preparación en ese aspecto. Después tenía cierta experiencia como administrador en algunas empresas de nombre en el país, y eso también le daba un poder de gestión y conocer el ambiente con la gente que tenía que sentarse. Otro de los que tenía un perfil bastante parecido era Rodolfo Goches, sí, que tenía un perfil similar, también habían estudiado algo de gestión deportiva, trabajó en la federación también en ese aspecto. Tú has mencionado un nombre que yo no lo hice y me parece también joven, muy buen con proyección, gente perfil. Cabal, y más allá de eso, gente educada, ¿no?, con la que uno se puede sentar a hablar. Uno puede tener o no diferencias de opinión, pero uno se podía sentar a hablar con ellos y tienen una imagen que siempre es importante a la hora de hacer lobby, que es donde sabemos que no estamos sexto o séptimo en la región, sino que estamos al fondo de la bolsa. Y después los demás, el problema es que con estos chicos que ya han pasado por la federación, han habido cosas alrededor de ellas, de una federación que obviamente tuvo muchos problemas en 30 años, que ellos siempre terminás de alguna forma salpicado, ¿no? Neto Gocho fue otro que también trabajó como gerente y también tiene una preparación en ese aspecto, pero y es difícil que vuelvan, porque el pasado los condena y no tiene que ver con algo, como hablamos también a veces de los técnicos, ¿no?, que no necesariamente es algo que sea culpa de ellos, pero terminan salpicados. Y después de ahí habría que ver afuera. Uno de los perfiles que se maneja es el de Mauricio Cienfuegos, sí, que en ese aspecto él tiene una imagen creo que impecable, ¿no?, primero como jugador, después como representante salvadoreño en el exterior, tiene una preparación en uno de los equipos con mejor estructura en la MLS, y hay que ver qué tan cierto es esto, porque yo de la boca de él no he escuchado que él es candidato o que está interesado. Sí, son especulaciones que hay. Profe Elmer, hablando de esa especulación de Mauricio Cienfuegos, ¿qué tan bueno o cuál podría también ser el aporte de alguien que viene de afuera, que no conoce realmente, o sea, sí, pero no lo que ha pasado hasta este momento con el fútbol nacional, internamente, si lo queremos decir?
Vamos a ver, yo creo que si hablamos de Mauricio Cienfuegos, conoce, yo creería que sí conoce, posiblemente no exactamente las dinámicas que se están generando en este momento, pero es que nuestro fútbol, y precisamente tiene mucha relación con lo que hablábamos anteriormente, el tema del no descenso, de congelarla o no la plaza de descenso, y todas esas situaciones, porque si revisamos en el fútbol nuestro, no terminamos de aprender. Se supone que las crisis deben de ser oportunidades, ¿verdad? Para generar un cambio en estructuras a nivel administrativo, de desarrollo y competencia. Pero nosotros vamos de crisis en crisis y no terminamos de aprender. Y en el caso de Mauricio Cienfuegos, si recuerdan, estuvo en aquel proceso de Francia 98 con Milovan. Y que todos tenemos la sensación de que Milovan ha sido uno de los mejores entrenadores que ha venido aquí a nivel de selecciones, porque él ponía autoridad y ponía orden y todo en ese sentido. No estoy diciendo lo contrario de eso, pero también sí hubo problemas internos. Y dentro de eso, el liderazgo de Mauricio Cienfuegos, para bien o para mal, como lo quiera ver cada quien, porque obviamente habrán posturas en ese sentido, digamos, fue importante y le permitió conocer las dinámicas que seguimos repitiendo. Les estoy hablando del proceso para Francia 98, aquí lo podemos hablar cerquita, el proceso de clasificación para Qatar, aquel partido El Salvador-Canadá, una dinámica muy similar en términos de que se habla de situaciones como, en ese momento reciente se hablaba del tema de la equipación, de que algunos jugadores, específicamente los de la MLS, se sintieron afectados porque están acostumbrados a tener todas las condiciones, y mucho menos van a esperar que por una situación en la que ellos solventaron les ataquen y les hagan ver como que ellos son los responsables, cuando realmente lo que se generó es que no les dieron las condiciones. Pues esa situación muy similar sucedió en Francia 98, y por lo tanto uno dice, no terminamos de aprender, seguimos repitiendo los mismos errores, y en ese sentido yo creería que conocen bastante bien nuestra realidad en términos de la idiosincrasia de nuestro fútbol. Y obviamente, ojalá que si acaso fuese él de los serios candidatos, y obviamente entenderé yo, y que seguro por ahí pasará bastante el tema de la aceptación de las condiciones de trabajo y luego la parte económica en el sentido de condiciones de trabajo, porque no creo que sabiendo cómo fue en términos de liderazgo de ese entonces, que buscaba las mejores condiciones, ahora venga a una posición que es clave. Pero es que en términos de administración de nuestro fútbol y de selección en específico. Pero fíjate, Elmer, que son dos cosas distintas. Quizás yo creo que hemos caído, porque una cosa es el director de selecciones nacionales y otra cosa es el director ejecutivo. Claro. Son dos cosas distintas. Entonces, Diego era más director ejecutivo que director de selecciones. Terminó haciendo... Empezó como director de selecciones juveniles, empezó. Pero para mí, una federación necesita las dos cosas. Un director de desarrollo, por ejemplo, que en la federación lo hay. No inventemos. Un director de selecciones... No está el director de desarrollo, está. Nele como querrá, pero que maneje eso, y otro un director ejecutivo. Por ejemplo, a un director de selecciones nacionales no le tocaría andar visitando empresas y consiguiendo patrocinios ni nada de eso, no entra en su ámbito de responsabilidad, es simplemente el coordinar y asistir a todos los técnicos de las diferentes selecciones. Un director ejecutivo sí, él es más management, más gerencial. Entonces hay que, porque son perfiles distintos, a lo mejor uno podría llenar perfil de ambas situaciones. Claro. Para mí Diego Enríquez, no estoy diciendo él, lo estoy usando como ejemplo, sí. Podría ser, terminar siendo él, pero como ejemplo, que tenía esa, pero Mauricio Cienfuegos yo lo veo más como podría ser un buen director de selecciones, pero no un director ejecutivo. Claro. Porque ahí ya necesitas otro perfil. Entonces depende de lo que estemos hablando, podría ser, porque en cuestión de fútbol, claro, la experiencia y conocimiento de Mauricio, él ya estuvo aquí como técnico, acordémonos en Nejapa. Sí, fue técnico mío. Es cierto que descendió, pero hasta donde yo... No, pero él no descendió con Nejapa, él se fue antes, cuando empezaron los problemas... de dinero que terminaron con la venta de Nejapa y después la desaparición. Pero la información que yo en ese momento tenía de jugadores, no de ti, pero de otros jugadores que estaban ahí, es que entrenaban muy bien y todo eso. Sí, lamentablemente estuve al mando de él ya con 33, 34 años. Ajá.
Me hubiese gustado conocerlo 10 años antes. Pero es un muchacho, o bueno, ya no es un muchacho, pues, pero que se ha preparado bastante, ha viajado. Él podría ser, para mí, si me estás hablando, director de selecciones nacionales, él sí me parece un buen perfil, que podría nada más una persona tranquila, pero que tiene su carácter, su sí, carácter, ¿verdad? Por lo que yo lo conocí, yo estuve en una entrevista con él porque me llegó a presentar el proyecto para Alianza y me pareció interesante. Lo que pasa es que en un momentito las presiones que yo tenía en Alianza eran bien fuertes y me fui más por otro lado, pero siempre me quedé con esa sensación de que posiblemente no le abrí las puertas a alguien que pudo haber hecho algo importante. Lo reconozco, por eso me parece que podría ser para selecciones una persona bien importante y buscar un director ejecutivo del perfil de Diego Enrique para complementarlo. Creo que eso podría, estás hablando de una federación, pues necesita ese nivel de o esas competencias para poder mejorar. Claro, que si de última no tenés a alguien que te llene todo el paquete, buscar dos personas, una diferencial y la otra deportiva. Sí, un director de marca sería muy Sí, bueno algo para así, la selección porque es también. el que hace llegar los recursos al equipo y el director de selecciones es quien distribuye esos recursos que vayan a parar a la cancha. Profe, ¿algo que agregar? No, es que volvemos al mismo punto en el sentido de que volvemos a la situación de que no tenemos una estructura y en ese sentido sale todavía el dibujo de si FIFA tiene 3 pilares para sacar adelante el fútbol a través de las federaciones: administración, que ahí donde vendría el director ejecutivo, porque en la medida que tenga funciones específicas, objetivos específicos, actividades y logros específicos, y luego la parte de un director de desarrollo que pueda generar ese plan de desarrollo a mediano y largo plazo, 5, 10 años, y luego a nivel de competiciones el director de selecciones, que vea todo lo referente a esa materia en ese sentido. Bueno, también otra de las situaciones que se dieron fue la